¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás. Les doy la bienvenida a este segundo capítulo de reseñas y hoy, como es un momento particularmente bueno para complicarnos la vida, vamos a hablar de una baraja muy compleja y rara vez bien llevada a cabo en su totalidad. Y es que estamos ante el tarot egipcio. Así es, otra reseña. ¿Por qué no hago un tutorial para aprender a leer el tarot? Porque sería lo mismo que aprender a hacer un trasplante de córnea mirando un video. Tanto la parapsicología como cualquier método de adivinación merecen respeto, lo mismo que el público. Lo hago por ustedes, lo hago por mi profesión y también por mí. Pero estoy seguro que el día en que no ponga una advertencia... ahí vendrá la jauría de autodidactas que se creen brujos salidos directamente de la Edad Media. Y no tengo tiempo para eso. En mis manos está la edición perteneciente a Kier y fabricada por Joker, y para no perder tan bonita costumbre, no tenemos un registro de en qué año se puso a la venta, ni quién fue esa increíble persona encargada de modernizar el arte, que a su vez se ha ganado un apartado infinitamente especial dentro de mi corazón. En pantalla estarán viendo la caja que es el primer acercamiento a esta presentación, que contiene una guía explicativa, una carta de bienvenida y por supuesto los 78 naipes que conforman esta baraja. Pero antes de pasar a estos, es importante remarcar que este tarot como tal bebe estrechamente de los preceptos delimitados por el libro La Cábala de Predicción, escrito por Jesús Iglesias Janeiro y por supuesto reeditado desde hace muchos años por Kier. Este es un pequeño gran detalle al que vamos a volver en repetidas ocasiones a lo largo de este video. Ahora sí, lo que todos queremos es explorar esta baraja y ver qué nos ofrece. De nueva cuenta, las cartas están divididas en dos grandes grupos. Por un lado, los arcanos mayores y por el otro, los arcanos menores. Como vimos en el video anterior, los arcanos mayores son una serie de 22 láminas enlistadas de la siguiente manera. El mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el jerarca, la indecisión, el triunfo, la justicia, el eremita, la retribución, la persuasión, el apostolado, la inmortalidad, la temperancia, la pasión, la fragilidad, la esperanza, el crepúsculo, la inspiración, la resurrección, la transmutación y el regreso. Más allá de encontrarnos con algunos nombres distintos y con representaciones gráficas que por supuesto aluden a la mitología egipcia más generalizada y extendida, pero no por eso 100% fiable, lo cierto es que tanto en este tarot como en el de Marsella la numeración ubica las láminas en idénticas posiciones, lo cual es una facilidad a la hora de su estudio y su práctica. A la hora de efectuar una lectura, no hay diferencia entre decir que el arcano 17 es la estrella o la esperanza, o que el arcano número 6 es la indecisión o los enamorados. Donde vamos a encontrar la primera diferencia reconciliable entre estos dos modelos de baraja, porque sí, el drama es muy necesario, es en los arcanos menores. Lo que sucede es que en los mazos de corte egipcio no existe la subdivisión en palos, lo que significa que los arcanos menores tienen una numeración constante desde el 23 hasta el 78 y que por lo tanto cada una de estas cartas tiene su nombre propio. El labrador, la tejedora, el argonauta, el prodigio, lo inesperado, la incertidumbre, la domesticidad, intercambio, impedimentos, magnificencia, la alianza,
la innovación, desconsuelo, la iniciación, arte y ciencia, duplicidad, el testimonio, presentimiento, desasosiego, preeminencia, alucinación, el pensamiento, regeneración, el patrimonio, conjetura, consumación, versatilidad, afinidad, asesoramiento, premeditación, resentimiento, examen, contrición, peregrinaje, rivalidad, recapacitación, revelación, evolución, soledad, proscripción, comunión, vehemencia, aprendizaje, perplejidad, amistad, especulación, el azar, cooperación, avaricia, purificación, el amor y el deseo, la ofrenda, generosidad, el dispensador, desorientación, renacimiento. Antes de pasar a cuestiones de diseño como tal, es muy necesario hacer hincapié en la esquematización de los símbolos en cada una de estas cartas. Si tomamos cualquiera de ellas, como por ejemplo la número 27, lo inesperado, podemos ver que encontramos 4 secciones muy claras que se complementan entre sí. En la primera, del lado derecho, encontramos signos que probablemente pertenecen a algunos de los alfabetos ocultos de Enrique Cornelio Agripa, como el malachín, el celestial o el de las aguas. En la parte central tenemos una aproximación que se supone dice lo mismo o encierra el mismo significado, representada por un jeroglífico que bien puede estar compuesto por un fonograma, un ideograma, un determinativo o una mezcla de estos. Del lado izquierdo tenemos una letra perteneciente al alfabeto hebreo. En el centro inferior ya nos dejamos de letras para darle paso a la representación gráfica de una deidad. El conjunto de todos estos elementos pretende plasmar el plano de acción espiritual de la carta. En la segunda sección tenemos la representación humana de un personaje llevando a cabo determinadas acciones que están vinculadas al plano mental. En la tercera tenemos un atributo representativo ligado a la deidad que nos encontramos en la primera zona o de algún principio metafísico estrechamente relacionado con la alquimia para explicar la causa y consecuencia en el plano físico. Por último, la cuarta sección está dedicada a los axiomas. Tenemos de izquierda a derecha lo siguiente: el número de la carta, el planeta regente, el nombre en español de la lámina y una letra latina más un número. Estos 2 últimos atributos ciertamente dependen de la obra escrita por Janeiro, que se ve que, como todos en la vida, tuvo algunas diferencias irreconciliables con Pitágoras y con su obra en general. En sí, estas 4 secciones sobrecargadas de información simplemente están ahí para apuntar, entre todas, a lo mismo. Pero, si bien esta sistematización sirve para los 78 arcanos, lo cierto es que tendrá algunas variaciones respecto a la ubicación de los simbolismos dependiendo de qué carta analicemos. Si comparamos lo antes dicho con cualquier otra carta, como por ejemplo la número 10, la retribución, tenemos las siguientes diferencias. La letra hebrea no se ubica en la primera sección, sino en la cuarta, donde amén de encontrar el símbolo del planeta que le corresponde, también podremos detectar el signo zodiacal de influencia directa. Ni en esta sección ni en el resto de la carta tendremos la letra del alfabeto latino, ni otro número que no sea el correspondiente a la lámina. ¿El porqué de todo esto?
Bueno, confío en que la vida o la muerte nos dará la posibilidad de preguntarle directamente a Janeiro, que tanto le gustaba ser redundante y rebuscado, si es que de verdad de sus manos nos llega este modelo del tarot egipcio. Cuestionable. Ahora si nos corremos un poco de lo teórico y las analizamos en los rasgos más mundanos, bueno, dimensiones, tenemos unos 11 centímetros y medio de largo por unos 6 centímetros de ancho, es bastante correcto. Y el plastificado, bueno, viene a intentar salvar un poco el que el gramaje sea tan... Pero bueno, de manera colectiva vamos a hacer un pacto y vamos a fingir que estamos muy bien con este punto para poder continuar. El recorte es perfecto y cuando me quejo de esquinas tímidamente redondeadas es porque espero encontrar lo que justamente este almuerzo nos da, una curvatura lo suficientemente exagerada como para que las cartas no se rocen tanto entre sí a la hora de barajarlas. Después de todo, no era tan difícil de lograr. Como ya vieron, los trazos suelen ser bastante nítidos, sacando algunas ocasiones donde se agrupan de manera sobrecargada. Los márgenes, para mi gusto personal, son un poco excesivos. Y acá, siendo verdaderamente fan de las tipografías de corte gótico, no me parece que haya sido una buena elección utilizarlas, menos en un espacio tan reducido donde algunos caracteres tienden a deformarse. Tampoco es un hecho práctico que la numeración de la lámina cambie de ubicación si hablamos de arcanos mayores o arcanos menores, sobre todo porque estamos hablando de una baraja de interpretación mixta. Ahora vamos a hablar de un punto muy importante y creo que un poquito controversial. Es necesario que cada una de estas 78 cartas tenga impreso el logo de copyright más Kier, cuando ya estamos saturados de muchísima otra información para analizar. Es que no es práctico ni mucho menos elegante, porque, a ver, Kier, por ejemplo, si es necesario que esta información esté presente porque te gusta, porque te hace sentir mejor, hay formas de colocarlo más disimuladamente para que no entorpezca la vista, o en caso de que digas, No, quiero que esté bien grande, que todo el mundo lo sepa. no hay ningún problema, ¿qué te parece ubicarlo, no lo sé, en el reverso, donde no moleste? Vamos, que no es solo que molesta, sino que también afea un montón la baraja. Y hablando del reverso, ¿qué hacemos con esto? Porque la verdad es un algo en sí mismo que a mí me provoca unas emociones que en un tribunal tranquilamente yo las podría usar de alegato por enajenación mental o visual, que no se trata únicamente de la gama de colores con tan poca gracia que eligieron, sino es que el diseño ni siquiera es simétrico. O sea, es variante, pero ni siquiera es simétrico. Imagínate estar viendo esto varias veces al día, durante días. Debe tener sus consecuencias en algún lugar de mi psiquis. Pero es que me da a pensar que simplemente, bueno, vamos a imprimir planchas con este hermoso diseño que sobre todo tiene muchísimo que ver con el antiguo Egipto. Y luego ya como queden ubicado detrás de cada carta, ¿a quién le va a importar? Me importa a mí. Y estoy muy seguro que muchas personas también. Esto es... ¿Qué es? No es un error, es falta de ganas. Y eso es más triste. Y si ustedes en algún momento quieren preguntar qué tienen en común ambas caras de cada naipe, los colores. Perdón, pero yo no voy a aplaudir el hecho de que se utilice un metalizado de fondo en cada una de las cartas. No sé si en la cámara se apreciará por la luz o por demás, pero puedo asegurarles que el estar expuesto a eso, a ese destello que dependiendo de cómo le dé la luz, te hace replantearte tu vida y es un, bueno, vamos a dejar la adivinación de lado y podemos utilizar estas cartas
no sé, para matar gremlins o criaturas así. Es que acá la cromoterapia dijo hasta luego y para demostrárselos tengo esta otra baraja que es de exactamente el mismo modelo, el mismo estilo, pero que como es de estudio, no tiene colores de relleno. Sí, vamos a decir también que tengo un reverso asqueroso, pero bueno. ¿No les parece un poquito más entendible? Porque ya no es solo el copyright, ya no es solo el metalizado, es que si también a personitas antiguas les vas a poner el pelo de color verde, que seguramente también era un verde que no existía en esa época, ¿de dónde hay que sacar la concentración para usarla? Ahora, antes de que esto siga escalando, voy a respirar, me voy a tomar un momento para descansar, sobre todo la vista, y volveré con ustedes enseguida. Bien, después de una sesión de terapia de emergencia, estamos acá nuevamente y si dejamos de lado las causantes de mi último ataque y crisis, vamos a retomar lo único que nos queda por analizar, que es este cuadernillo explicativo, que por suerte está todo impreso en negro y por lo tanto nadie va a salir lastimado en esta oportunidad. Nada más abrirla nos encontramos que el primer y segundo capítulo intenta explicar la naturaleza de cómo fueron concebidas estas cartas y créanme, es mucho más variante que mi humilde sistematización, no sé, en zonas, porque por más que lo leas y lo releas, siempre parece que faltan, ya no te digo frases, sino directamente párrafos que amalgamen todas estas palabras como para que digan verdaderamente algo. Yo al menos lo que les comenté humildemente es lo que he aprendido por mi experiencia personal utilizando esta baraja y leyendo y buscando información, información que acá dentro no está, no al menos en esta parte. En el tercer apartado llamado Dedicación de los Arcanos nos encontramos con algunas recomendaciones básicas para ritualizar la baraja previa a su utilización. Esto se enlaza con el capítulo siguiente, requisitos para su uso, que bien, sí es relativamente correcto, es apropiado, pero vamos a continuar. A ver, acá tenemos capítulo 5, cómo manipular las cartas. Esto es de cara a una consulta tanto en el antes como en el durante y el después. Una información que no viene nunca mal, y conociendo a muchos tarotistas, quizás deberían leerla. Pero llegamos finalmente al capítulo 6, que es el que nos interesa. Simbolismo esotérico y práctico de las cartas del tarot. Nada más empezar, contamos con un listado de abreviaturas que intentan explicar diversas cualidades de cada arcano. Pero no nos vamos a engañar, estamos todos acá para leer los signos adivinatorios tanto al derecho como al revés de cada uno. Aunque también es cierto que cada carta viene acompañada también de algo llamado el axioma trascendental, que no es más que una frase que de manera metafórica busca complementar todo el significado y yo me atrevería a decir incluso que al menos parte de la esencia plasmada en cada lámina. Y se preguntarán, ¿esto puede servir de complemento para la adivinación? Sí, sin lugar a dudas, pero personalmente yo creo que es mucho más práctico utilizar esta información más que nada para autoinvitarnos a pensar, a reflexionar o incluso, ¿por qué no?, a llevar adelante meditaciones con cada una de estas cartas. En el caso del triunfo, este axioma reza lo siguiente: cuando la ciencia entre en tu corazón y la sabiduría sea dulce a tu alma, pide y te será dado. En algunos casos, las frases beben de la filosofía ocultista y hermética, en otros, como en este, tenemos una cita de la Biblia, pero también hay otras tantas que tienen mucho más que ver con la doctrina agnóstica. Qué conjunto tan
Tras pasada la lectura de los 78 arcanos, llegamos al último capítulo donde se nos enseñan unos 10 métodos de interpretación, de los cuales, por marcar algún detalle, solo 3, si no me equivoco, cuentan con una representación gráfica. Pero por supuesto que para finalizar, se nos recomienda que si queremos ampliar la información que tenemos en este cuadernillo, nos remitamos al libro escrito por quien no debe ser nombrado. ¿Y qué pasa con ese libro? Vamos a hablar finalmente del famoso libro. Pasa que es un compendio interesante y en líneas generales bien trabajado de las historias de las predicciones, pasando desde oráculos muy antiguos hasta estos modelos del tarot. Pero, a la hora de la verdad, amén de ver imágenes de las 78 cartas puestas en páginas sin ton ni son, porque no se está hablando de ellas en ese momento, cuando llegamos al apartado puntual de este tarot, no recibimos una información mayor a la que tenemos acá, ni siquiera algo distinto o que complemente. Entonces, ¿es necesario comprar el dichoso libro para aprender a leer bien estas cartas? Definitivamente no. Estamos hablando de una buena obra que es 99% independiente de esta baraja y que en ese 1% restante es en el único momento donde se habla de ella. Entonces, la verdad que como una lectura y para aprender de otras cosas, sí, recomendado. Pero puntualmente para hablar de este tarot, sigan de largo, corran lo más lejos que puedan. ¿Se acuerdan que cerca del comienzo les comenté que este libro desde hace mucho tiempo es reeditado por Kier? ¿Y de quién son las cartas? Las que tienen color, las que hacen daño. También de Kier. Qué casualidad que en la guía se nos remita a un libro que, por decirlo de cierto modo, les pertenece o les representa beneficios económicos, ¿no? Porque acá te das cuenta que esto no deja de ser un negocio, que no digo que esté mal, y que las editoriales quieren seguir, bueno, cobrando de una u otra manera. Pero ¿qué tal si lo hacemos con material nuevo, o mejor explicado, o extendido, como para variar? Acabada la reseña, quedan algunas preguntas flotando en el aire. La primera de ellas es, ¿les recomiendo comprar esta baraja? Definitivamente no. Hay detalles con los que yo no estoy dispuesto a negociar. Y más allá de que hoy por hoy el precio es relativamente económico o accesible, en mi valoración personal y tratándola con muchísimo respeto, tal vez incluso con más del que se merece, no es más que un 5 sobre 10. Ahora, si hablamos de barajas de corte similar, mi respuesta es otra. A decir verdad, cuando nos hayamos repuesto y olvidado de este trago tan amargo, porque es que ni siquiera yo las volvería a comprar. Yo, la sinceridad ante todo, no lo hagan. Les traeré otro modelo de tarot egipcio un poco diferente que quizá les interese un poquito más, pero esa será otra historia. No vamos a negar la realidad, y es que todas las barajas existentes hoy por hoy, que son miles y miles, de una u otra manera, en mayor o menor medida, beben de los preceptos del tarot marsellés, del Rider-Waite o incluso del egipcio, y siempre es bueno conocer las bases sobre las cuales se edificó todo lo demás. No digo que la obra atribuida a Janeiro sea condenable o que no sea interesante, pero hay casos donde la abundancia es perjuicio, y este tarot, lo mires como lo mires, no es para un usuario convencional y definitivamente no es una baraja con la que quieras iniciarte en esta disciplina. Muy bien, por ahora hemos terminado. Recuerden que pueden suscribirse, activar las notificaciones y que por supuesto la zona de comentarios es para ustedes. Por consultas pueden seguirme en Instagram y si quieren comentarme sus experiencias personales con esta baraja, les deseo suerte, o con el mundo del esoterismo en general, pueden hacerlo a través de esta dirección. Muchas gracias y hasta pronto.